Su antigua cocina, su horno y su lareira dejaron de utilizarse hace 500 años. Pero en los últimos 8 siglos el monasterio de Ferreira de Pantón nunca ha sido abandonado. La iglesia románica del siglo XII es una auténtica joya. Sus esculturas son una espléndida muestra del arte anónimo de los maestros canteros de Terra de Lemos. El monasterio de Ferreira de Pantón, en sus 8 siglos de historia, nunca fue abandonado. Es el único de la Ribera Sacra que todavía mantiene viva la llama del Císter. Estamos en tierras benedictinas. Detrás de estos muros vive retirada una pequeña comunidad de monjas bernardas, una orden contemplativa seguidora de la regla de San Benito. Aquí llevan una vida dedicada a la oración y el trabajo. La abadesa nos guía por este laberinto de pasillos, siempre en penumbra y en silencio. Nos enseña estancias de clausura, que jamás fueron mostradas al público. Así eran las antiguas celdas de las dueñas. Todo sigue igual. Hay algunas monjas que siguen usándolas. La austeridad es total. En la casa de las dueñas, cada celda tenía su propia chimenea. Aquellas monjas, hijas de la nobleza, traían al convento criada y posesiones. La abadesa nos lleva al piso superior, donde estaba la cocina y dormían las criadas. Tal y como vivimos ahora y como lo interpretamos. Ellas tenían sus actos de comunidad, tenían su abadesa, la abadesa sí que la había, y después económicamente se defendía cada una como podía. Incluso la huerta estaba parcelada. El monasterio se hace demasiado grande para las 12 monjas que lo habitan. Hay zonas que se encuentran en estado de abandono. La antigua cocina, con su gran lareira y el horno, dejó de usarse hace medio siglo. La iglesia del siglo XII es una joya románica. En los capiteles del ábside, en los canecillos de los aleros, está representado todo el bestiario medieval. Las esculturas de este monasterio son una muestra del arte anónimo de los maestros canteros que trabajaron por las tierras de Lemos. La ruta del románico pasa por el lugar de Iré. Visitamos el Pazo de Ferriroá, cerrado al público, pero los dueños nos abren el portalón de esta casa fidalga y entramos a un gran patio con 3 soportales, balaustres tallados y la escalinata. El interior de este palacete nos traslada a otra época. Conserva la decoración, los muebles isabelinos y muchos objetos antiguos. Es como un museo donde se puede ver cómo vivía la nobleza gallega del siglo XIX. La solana, de tipo claustral, se abre hacia poniente. Desde aquí se divisa la iglesia de San Miguel de Iré, nuestro próximo destino. Situada en un altozano, es lo que queda del monasterio benedictino del siglo XII. El arco de la puerta norte está decorado con 6 rosas y 6 círculos, que simbolizan la perfección. El interior del templo reserva más sorpresas. La decoración de los capiteles, las figuras grabadas en los muros, los arcos de las ventanas, las pinturas del ábside.
Desde su torre se domina buena parte de las tierras de Pantón. Los viñedos ascienden en bancales por los barrios de Pombeiro. En medio de viñedos se asienta la iglesia de Pombeiro, como un barco de piedra varado en el cañón. Y este viaje acaba en San Cosmede. Es una aldea fantasma. El último vecino se resiste a marcharse del todo. Pero es cuestión de tiempo. San Cosmede está perdida en un recodo del cañón, colgada de un barranco, con sus casas de pizarra que miran al río. El último tramo del río Sil, el Tajo más profundo. Este espacio natural, que figura en las guías turísticas como Ribera Sacra, está salpicado de monasterios, santuarios, ermitas y capillas. Aquí el arte humaniza el paisaje. Nos vamos, señores. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos ahora con algunas de las propuestas culturales de Galicia para las próximas semanas, por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices. Ay,